Dile, sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a ver otra cápsula de fe y vamos a retomar la cápsula de fe que vimos la última vez. La última vez la cápsula de fe se llamó Recobra el ánimo. De hecho no la acabé, amados hermanos, pero yo quiero tomar esa oportunidad para poder acabar la cápsula de fe el día de hoy. Mire, recapitulando acerca de la cápsula de fe de la última vez, estuvimos hablando de recobrar el ánimo y de no deprimirnos y no venirnos abajo, a pesar de que se extendió el tiempo de estar en cuarentena y pues es difícil, ¿verdad? Porque tal vez ya teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón que ya se iba a acabar esta cuarentena. Y estuvimos hablando acerca de que cuando nosotros recobramos el ánimo, en Mateo 9, versículo 1 al 4, que el perdón de pecados, que cuando nosotros recibimos perdón de parte de Dios, nos arrepentimos y el Señor nos perdona, viene ánimo a nuestras vidas. En Mateo capítulo 9, versículos 5 al 7, vimos también que cuando Dios sana internamente y Dios trae sanidad externa, eso también nos trae ánimo, recobramos el ánimo. Mateo capítulo 10, versículo 46 al 52, pudimos ver que el llamamiento de Dios nos trae ánimo. Acuérdense que los discípulos le decían a aquel Bartimeo y le decía, ánimo, anímate que el maestro te llama, anímate que el Señor te está llamando. Y el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 12, también nosotros podemos ver que la alimentación, el ser alimentados, el que nosotros podamos ser nutridos con diferentes aspectos de la palabra del Señor, eso nos va a animar a nosotros. Escuchar la palabra de Dios te trae fortaleza, te trae ánimo, te trae medicina. Muy bien, entonces yo quiero seguir adelante con este tema y me gustaría que me acompañara al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 27 al 29. Dice la palabra del Señor, porque tú, oh Señor, de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Mire cómo este varón dice que recobró el ánimo. Dice, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración. Muchas veces nosotros nos desanimamos tanto que no tenemos fuerzas para orar, que se nos acabó la fuerza para tener comunión con Dios. Pero él había recobrado el ánimo para retomar la oración. Este es un tiempo, amado hermano, donde nosotros podemos ser bendecidos de parte del Señor para recobrar el ánimo y retomar la oración. Muchos cristianos ya habían abandonado la oración. Dios tiene una promesa tan linda en la palabra para nosotros, de tal manera que quiero recordarles que yo ya les había predicado acerca de los derramamientos. Y uno de los derramamientos que el Señor nos da, dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Otras versiones dice y de oración. Entonces el Señor para estos últimos tiempos, tú que eres la casa de David y que eres habitante de Jerusalén, estamos hablando de una forma espiritual. Nosotros somos ese pueblo de Dios. Y dice que está reservado para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén
nosotros ahora somos la Jerusalén celestial, que este derramamiento de un espíritu de súplica, yo les hacía ver en otra cápsula de fe de cómo se ha levantado un clamor en tantos lugares, en tantos países. Ha venido un avivamiento de oración y clamor y súplica ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él cumpliendo su palabra. Entonces, que el Señor derrame sobre ti un espíritu de oración, un espíritu de súplica en el nombre de Jesús, para que tu fe se anime, para que tu espíritu se anime, para que tú seas animado en el nombre de Jesús. Si el Señor te está levantando o no puedes dormir, es tiempo de aprovechar, amado hermano, que tú te metas en oración, que tú te metas a clamar, a buscar, a platicar con Dios y a decirle cuánto lo necesitas y cuánto lo amas. Este es tiempo hermoso. Decía un joven en internet que él consideraba que estos tiempos son tiempos hermosos, hermosos para buscar a Dios. Señor ha permitido suplir todas nuestras necesidades y sin embargo ahora tenemos todo lo que necesitamos, pero también tenemos el tiempo para meternos a platicar con Él. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 1 al 2, dice: entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén. Y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. Recuerde que la Pascua en el Antiguo Testamento, ahora para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, representa la Santa Cena. Ese es el origen de la Santa Cena, la Pascua. Versículo 2. Y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. Cuando usted lee el contexto de Segunda de Crónicas, amado hermano, dice que todo el pueblo estaba desanimado, incluso los sacerdotes, los líderes, los que representaban al Señor. Y aquí Josías, siervo de Dios, miren, lo primero que los lleva es a celebrar la Santa Cena. Acuérdense que la Santa Cena es muerte y resurrección. Cuando nosotros hablamos de muerte, tenemos que morir a nuestro viejo hombre, a todas aquellas cosas, a las pasiones juveniles, a la carnalidad, a todo lo que tiene que morir en la cruz juntamente con Cristo. Por eso dice la palabra, juntamente con Cristo he sido crucificado. Tenemos que crucificar la carne, pero no queda ahí. Va a haber una resurrección. Entonces, cuando nosotros venimos a participar del pan y del vino, nosotros venimos y decimos: Señor, perdóname. Ten misericordia, me arrepiento de cómo he vivido carnalmente, me arrepiento de cómo he conducido mi vida delante de ti y que no te agrada. Entonces nos ponemos a cuentas con Dios y estamos crucificando ese viejo hombre, estamos crucificando la carne, la carnalidad, y entonces viene una resurrección. La Santa Cena, eso es lo que es. La Pascua viene a hablar del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces, hermano, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, que dicho sea de paso, este domingo tenemos que prepararnos. Acuérdense que hace poco el Señor nos habló de cómo prepararnos para la Santa Cena del Señor. Desde ahorita, desde esta semana, ya debemos de estar con la mentalidad de que el domingo vamos a participar del pan y del vino. Desde ahorita ya debemos de estar preparando nuestro espíritu, preparando nuestra alma, viniendo delante del Señor, subiendo al aposento alto. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros nos subamos a otros niveles espirituales, nos metamos con Dios y decirle: papito lindo, Señor, aquí estoy, necesito ser perdonado. Quiero que cuando yo tome la Santa Cena, que cuando participe del pan y del vino, mi espíritu, mi alma estén a cuentas contigo. Por favor, Padre Celestial. Entonces este domingo, amado hermano, usted ya va a estar listo, ya va a estar preparado. ¿Y sabe qué le va a traer? La Santa Cena trae mucha bendición.
La Santa Cena nos reanima. Acuérdense que hay 3 bendiciones que la Santa Cena trae, pero también así como hay 3 bendiciones, también trae 3 consecuencias. Al que está enfermo, lo sana. Al que está cansado, lo fortalece. Al que está muerto, le da vida. Y entonces, amado hermano, si la tomamos dignamente, vamos a ser reanimados. Así es que desde ahorita preparemos nuestras vidas, preparemos nuestros corazones para animarnos en el Señor, y que este domingo que participemos del pan y del vino sea una gran bendición para seguir adelante y poder enfrentar todo esto que estamos viviendo. Muy bien. En Mateo capítulo 9, versículo 21 al 22, dice: pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. ¿Se acuerda de aquella mujer del flujo de sangre que había ido a los doctores y había gastado todo y ya no tenía qué más invertir en su salud? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, qué hermoso. La última vez que vimos este tema, también veíamos cómo el Señor les decía: hijo. Hoy Dios te está diciendo: hijo. Hoy Dios te está diciendo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Entonces, mire, cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando nosotros perdemos la fe, la confianza en Dios, viene el desánimo. Por eso dice aquí: hija, ten ánimo, tu fe, anímate, permite que tu fe te anime, que te levante en el nombre de Jesús. No dejes de creerle al Señor, no dejes que tu fe se venga abajo. Sigue creyendo que Dios es tu proveedor, sigue creyendo que Dios no te va a dejar, sigue creyendo que Él te va a bendecir, que Él no te va a dejar ningún día de tu vida. Él es bueno y lleno de misericordia, lo dice su palabra, que cada día nuevas son sus misericordias. Cree la palabra de Dios, recíbela en tu corazón y vas a ver que no te vas a desanimar. Traducción, hermano, de la Biblia, lenguaje actual, Mateo 9, 21 al 22 dice: Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: ya no te preocupes. Mire, entonces había una preocupación en su alma. No solamente ella estaba mermada físicamente, mermada económicamente, pero su alma estaba siendo mermada. Y entonces Cristo discierne la necesidad de su alma y le empieza a ministrar, a quitarle esas preocupaciones. Entrégale todas tus preocupaciones al Señor. No camines con preocupaciones, porque vas a ser desanimado o desanimada. Entrégale ese desánimo. Dile: Señor, aquí están mis preocupaciones. Por eso el Señor dejó en su palabra que todos los cargados, que todos los cansados vinieran a Él. Todo el cargado, todo el cansado, venga a mí, dice el Señor, y yo les daré descanso. Eso es lo que Dios quiere darte. Así es que anímate en el nombre de Jesús, corramos hacia Dios y permite que venga la fortaleza y el ánimo de parte del Señor. Dios te está dando una palabra y te está diciendo: hijo, hija, ten ánimo y que tu fe no mengüe. Dice aquí: ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Mire, y desde ese momento la mujer quedó sana. Quedó sana físicamente, pero también su interior sanó. ¿Por qué? Porque se reanimó en el nombre de Jesús. El Señor le ministró ánimo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, y dice: y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía de la profeta del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables. Ok, yo quiero hablarle en los siguientes versículos la importancia de no perder el ánimo, lo importante que es de no desanimarnos. Ok, ¿usted qué alcanza a ver aquí? Yo alcanzo a ver dos cosas. Número uno, la profecía, cuando viene de parte del Señor,
nos anima, cuando viene la voz audible del Señor y Dios usa a alguien para profetizar y que usted recibe esa profecía. ¿Cuántas veces Dios le ha profetizado o ha usado vasos para profetizarle? ¿Cómo se ha sentido su espíritu y su alma? Se ha sentido animado, fortalecido, porque eso es lo que trae la profecía de parte de Dios. No las profecías de mentiras, amados hermanos. Eso nos dejan vacíos, huecos. Tal vez muevan nuestros sentimientos, pero a final de cuentas no lleva un peso espiritual y por eso el alma, el corazón queda vacío. Pero cuando Dios trae una palabra y viene de parte de Él y viene a través de profecía, eso te fortalece y te reanima. Así es que en el nombre de Jesús, hoy te estoy dando una palabra no mía, de parte del Señor. Está escrito, recíbela en el nombre de Jesús. Y dice aquí, se animó y quitó los ídolos abominables. ¿Sabe por qué es tan importante de no desanimarnos? Porque si nos desanimamos, vamos a permitir que entre la idolatría. Y entonces dice aquí, se animó y quitó. El ánimo trae una bendición, el quitar toda la idolatría. Hay ídolos que se ven, hay ídolos que se les pone un altar físico. Pero tal vez usted ya no tiene esos ídolos. Tal vez Dios ya le ha hablado y le ha revelado que eso no está bien, que no le agrada a Dios y usted ya venció esa área. Pero hay ídolos que no se ven, que están en el corazón, que están en el alma. Y entonces cuando el Señor te anima, tú recobras fuerzas y empiezas a quitar la idolatría, todo aquello que no le agrada a Dios. Qué lindo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 5. Y él cobró ánimo y reedificó toda la muralla que había sido derribada. Mire, hermano, qué hermoso. Y entonces dice aquí que este varón, a causa del ánimo, vamos a aprender por espejo. A causa del ánimo reedificó. Y entonces el que está desanimado no edifica. No construye, sino al contrario, hermano, está cansado, está mermado, está debilitado para poder edificar su familia, su casa, su hogar, su matrimonio. Ya no hay esperanza. Y dice, ¿para qué? Pero Dios quiere que recobres el ánimo para que reedifiques, para que vuelvas a levantar. Mire, y dice aquí, la muralla que había sido derribada. ¿Sabe para qué sirven las murallas? Para proteger, para dividir. Entonces, ¿para proteger qué? Para proteger tu familia, tu casa, tu hogar. Entonces uno levanta murallas en el nombre de Jesús. Señor, yo levanto murallas alrededor de mi familia, de mi casa, y en oración levantas murallas para que exista una protección sobre tu familia. Pero la muralla también sirve para dividir. Entonces se levantan murallas para decir, yo quiero apartarme del mundo, yo quiero apartarme del pecado, yo quiero apartarme de aquello que no agrada a Dios. Entonces cuando viene el ánimo, empezamos a levantar murallas, a cubrir nuestra familia en oración, en súplica, en clamor, a los hijos, si tienes hijos, a tu familia, a tus papás, qué sé yo, y estás edificando al cuerpo de Cristo. Estás clamando por el cuerpo del Señor, pero cuando hay desánimo, hermano, uno no edifica. Dice, y levantó torres en ella. Torres eran para que los vigilantes, para que los atalayas pudieran ver desde lejos el peligro que venía hacia la ciudad o hacia sus hogares. Entonces, quiere decir que cuando nos animamos, nos levantamos en el Señor y alcanzamos otro nivel espiritual y alcanzamos a ver en lo espiritual aquellas cosas que vienen de lejos, ya sean peligros o cosas buenas. Entonces mire cómo nos merma, el desánimo nos merma nuestro nivel espiritual. Bajamos y no es lo mismo, no tiene la misma visibilidad el que está en la tierra que el que está en una torre viendo. Apliquémoslo en lo espiritual. Mire, yo voy terminando. El último versículo, Esdras capítulo 9, versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado.
Gloria al Señor, amado hermano. Anímate. Dios no te ha abandonado. Dios sigue estando contigo, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros. Ante los ojos de los reyes de Persia, ante los enemigos, dándonos, mire, ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas. Ya ve qué tan importante es que no nos desanimemos, porque si nos desanimamos vamos a dejar de construir, vamos a dejar de edificar, vamos a dejar de levantar la casa del Señor. Y primeramente la casa del Señor somos usted y yo, es tu familia, tu casa, tu hogar, es la casa del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué tan importante es que no nos desanimemos? Hoy recibe esta palabra de ánimo en tu espíritu, en tu alma. Anímate, hijo, anímate, hija. El Señor viene pronto. Dios está contigo y no te ha dejado. Y Él está con sus brazos abiertos para fortalecerte y levantarte en el nombre del Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.